¿Quedó más o menos claro ahí? O si no, le pondríamos inhaladores, ¿no? Para más. Entonces ahora hagamos asma. Hagamos asma. Y dentro de asma, en los más chiquitos, sí, pero el componente del asma es justamente que hay, la inflamación es crónica. La bronquiolitis es algo más agudo, ¿verdad? Ujú. Sí, listo. Entonces hagamos asma en pediatría. En el tema del asma, vamos a hacer primero la definición, justamente. Entonces, en asma la inflamación es crónica, ¿no? Entonces acá vamos a poner es acá, inflamación. Uy, ya, a ver, medio minuto, un segundo. Qué es lo que te falta, Rocío? Porque como ya todo está escrito, quizás no, quizás estén siglas. Sí, repito, para poder avanzar. ¿Está bien? ¿Ya la puedo pasar? La pasamos, ¿ya? Listo. Era para, para la foto, ¿no? ¿Qué me dice? Dosis de cestria. Entonces, en cestria le podemos poner de 50 a 100, de 50 a 100 miligramos por kilo día. ¿Ya? Listo. Entonces, seguimos, ahora sí, vamos avanzando y ahora avanzaremos a asma. Entonces, hablábamos que asma es inflamación crónica, ¿verdad? Aquí ponemos acá abajo, crónica. ¿Qué más? En asma hay hiperreactividad bronquial. Esta es la causa de por qué hay inflamación crónica hiperrespuesta bronquial ante algún estímulo, ¿no? Que puede ser un alergeno, que puede ser un virus, ¿no? Todo eso puede desencadenar esta hiperrespuesta, por eso es que es distinto. Y después tenemos que causa obstrucción, y la obstrucción que causa es reversible, ¿no? Por eso la revertimos usando nuestro tratamiento, ¿verdad? Listo. Entonces, esos solamente son definiciones. Ahora, otro concepto importante en asma es definir qué niños qué niños tienen mayor probabilidad de hacer asma. Y esto nosotros les tocamos con un índice, y este índice es el IPA, ¿no? El índice predictivo del asma. Eso es lo que vamos a hacer acá, el IPA. Entonces, yo cuando hablaré de que tengo un IPA positivo, cuando mi paciente cumpla un criterio mayor de los que vamos a mencionar ahora, o cuando tenga dos criterios menores, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene el IPA? El IPA viene de que nosotros hablamos de asma ya por encima más o menos de los 5 añitos, porque es la edad en que los pacientes ya pueden hacer espirometría y pueden diagnosticárseles efectivamente el asma viendo la función pulmonar, ¿no? Porque ese es el diagnóstico definitivo, no la espiro. Sin embargo, el IPA es para poder predecir que este paciente que está haciendo cuadros, ¿no? de obstrucción a repetición, pues pueda, tenga un asma más adelante. ¿Y eso de qué lo sacamos? De varios antecedentes. Y en este caso, vamos a partir primero de un paciente chiquito, es un paciente menor de 3 años. Y segundo, ¿por qué yo le estaré haciendo el IPA a este paciente? O sea, no de buenas a primeras le estamos haciendo, ¿no? Le estoy haciendo mi índice porque hay algo que me ha llamado la atención. ¿Y qué me llama la atención a este paciente? Que en el último año, en el año anterior, ha tenido más de 3 cuadros de sibilantes, ¿ya? Entonces eso es lo que me llama la atención y entonces yo me preguntaré por estos criterios para poder yo decirle a los papitos si tiene una gran probabilidad de que vaya a ser asma o no la tiene. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? Pues que alguno de los padres, no ambos, uno, padre o madre, tengan asma, ¿ya? Ese es un criterio. Después, ¿qué más? Que sea un paciente del que un médico, porque tiene que ser un médico, le haya hecho el diagnóstico de dermatitis atópica, ¿ya? Es decir, que sea un paciente atópico, que tenga un componente alérgico de base, porque el asma es una enfermedad alérgica, ¿verdad? Después, ¿qué más?
que tenga sensibilización ya a un tipo de alérgeno, es decir, que algo le produzca algún tipo de reacción alérgica, ya sea este cuadro de obstrucciones o ya sea el hecho de que presente, por ejemplo, reacciones dérmicas, ¿no? Algún alérgeno ya identificado, ya sea, por ejemplo, el polvo, los ácaros, algún alimento, etcétera. Sensibilización a un alérgeno, ¿no? Que ya digamos que es un niño alérgico. ¿Y cuáles son los criterios menores? Que esos sibilantes se hayan presentado fuera de un resfrío. Los resfríos pueden dar sibilantes en niños. Es más, que sea un paciente, una vez más, que tenga un componente alérgico que esté mostrado en sangre, y eso lo hace, eso se ve cuando tiene eosinofilia, y cuando esa eosinofilia pasa el 4%, cuando los eosinófilos son los 4%, y los otros es que la sensibilización que haya tenido, o sea, que tenga, digamos, alergia, ¿no? Sea uno de estos elementos. Primero, que sea la proteína de la leche, la proteína de la leche de la vaca. Segundo, que sea al huevo, o el otro que sea los frutos secos, ¿ya? Cualquiera de estos también es un puntito para decir que ese paciente probablemente sí va a ser asma, ¿ya? Y después, ay no, ya. Y entonces, vamos a seguir por acá. Aquí, en lo que es la clínica. Entonces, hay síntomas de los cuales me hablan la guía, como por ejemplo el GEMA, que es la guía española, que son síntomas guías que yo tengo que orientarme que este paciente está haciendo asma, ¿no? Entonces, o una crisis asmática. Y esos síntomas guías, o sea, cardinales, ¿no? Que tienen que estar sí o sí o sí, vamos a ponerlos acá, son de entrada la sibilancia, y esa sibilancia, y luego de eso la disnea, la tos, y también el dolor torácico, más que nada la opresión torácica, ¿no? Todo esto porque al paciente le cuesta mucho respirar, ¿verdad? Listo. Y lo otro que también debo recordar por aquí son aquellos síntomas que me hablan tempranamente de que un paciente va a hacer una crisis asmática, ¿no? Entonces acá, en el tema de las crisis, tenemos síntomas tempranos. ¿Cuáles son esos síntomas tempranos? Ya en pacientes que ya yo sé que tienen asma, son pacientes que tienen menor tolerancia al ejercicio. Por ejemplo, son pacientes que están teniendo limitaciones para hacer sus actividades diarias, y una de ellas, y quizás la más importante, es que tengan dificultad para la alimentación, que no se estén pudiendo alimentar, limitación en la alimentación. ¿Qué más tengo? Que haya aumentado lo que es la tos en los últimos días, que tengan pobre respuesta a su tratamiento de rescate que ya estaban usando, eso también. Disminución de la respuesta al rescate, ¿ya? Disminución de la respuesta al rescate. Entonces, todos esos son síntomas que me hablan de que este paciente va a hacer una crisis asmática, ¿no? En las siguientes horas probablemente. Y cuando yo tengo un paciente que tiene su exacerbación, que es el término adecuado en realidad para hablar de las crisis, yo tengo que tengo que ver su gravedad, ver cuál es su gravedad, tengo que colocarlo en un score. ¿Y por qué lo ponemos en un score? Para saber dónde está, ¿no? Para saber si estamos en algo leve, moderado o grave, para ver cuáles son o cómo va mejorando el paciente o empeorando con nuestras intervenciones, ¿no? Si yo lo tengo en grave y de acá a una hora lo vuelvo a la hora está moderado, pues sabré que mi tratamiento está bien orientado, ¿no? Pero si por el contrario no es así, va subiendo en puntajes en el score que yo haya elegido, pues sabré que no está funcionando, ¿no? Y tendré que pasar el siguiente escalón en el tratamiento. Entonces acá en esta fase de la escala, lo que nosotros nos tenemos que recordar es que evalúan las escalas, ¿ya? Entonces, tenemos dos, en este caso la más conocida quizás es Birman-Pearson modificada por tal, y después tenemos el Pulmonary Score Index, este es el PSI, y este es el Birman-Pearson tal. Entonces, en lo que es Birman y Pearson, ¿qué evalúa? Evalúa frecuencia respiratoria, evalúa el hecho de que el paciente tenga sibilancias, que venga con cianosis y que esté haciendo uso de la musculatura accesoria, ¿ya? Entonces, esto acá, esto.
Y aquí lo que hay que puntualizar es que, bueno, va de 0 a 3 puntos, ¿no? 0 es casi siempre lo que, cuando no hay, está normal casi el paciente. Y en el caso de las sibilancias, si tú ves, se le da un punto cuando solo están al final de que el paciente está haciendo la expiración, en el 2 lo escuchas con el estetoscopio y en el 3 es bien marcado, incluso el paciente solamente te acercas y ya lo estás escuchando que silba. Pero después tenemos la otra cara de la moneda, que es el paciente donde tú colocas tu estetoscopio y no escuchas nada de nada. Entonces, que hay silencio auscultatorio, que es un tórax silente. Eso significa que es una obstrucción bien grave que ya ni siquiera está dejando pasar el aire. Y en este caso, ya si tú te ciñes, si tú solamente ves la tabla, tú dirías, bueno, no tengo sibilantes, le pondré 0. Pero aquí no es así. Si tú no escuchas nada, si no está pasando en un mollo, la obstrucción es tan grave que tú le vas a poner en tu score un puntaje de 3, ¿no? Estaríamos acá. Y acuérdate que cuando haces Birman Pearson y tal, cuando hablamos de leve cuando solo sumamos entre 0 y 5 puntos, moderado entre 6 y 8 puntos y grave entre 9 y 12 puntos, pero finalmente lo más importante de recordar es que evalúa, ¿no? Y en el Pulmonary Score Index, que evalúa cosas muy parecidas, el criterio que sale de aquí es cianosis. Cianosis no entra en el Pulmonary Score Index, tenemos frecuencia respiratoria, sibilante, como músculos accesorios tenemos lo que es el ECMO, y lo que no, y sibilancias, ¿no? Y lo que no entra es la cianosis, ¿no? Entonces eso también podrían preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y es justamente eso, cianosis. Birman y Pearson evalúa cianosis. Entonces, para todo esto yo ya sé cuál es el estadio inicial en el que entra mi paciente y bueno, entonces ya tendré que hacer tratamiento. Y tanto el tratamiento del asma de base como el tratamiento de una exacerbación son tratamientos que son escalonados, por eso tienes este gráfico acá. Entonces, dentro de lo que es el paciente que se encuentra en su casa sin intercurrencias, el tratamiento de base, la piedra angular, o sea, la base del tratamiento de ese paciente, el que hace el tratamiento preventivo para que el paciente no haga exacerbaciones, para que el paciente no haga crisis, será el corticoide inhalado, ¿no? Esa es la estrella. Y decíamos que el corticoide inhalado, que el tratamiento en asma es escalonado. Entonces de aquí yo desprendo que el corticoide inhalado va a iniciar unas dosis bajas, si no controla y tienes y todavía persiste con síntomas en casa, pasará a unas dosis moderadas y si no altas. Y siempre hay que darle su tratamiento de rescate. Siempre va con su tratamiento de rescate que es el salbutamol, ¿no? Entonces, que son los ABA. Y por último, ya si es un paciente muy refractario, haya dosis altas de corticoides, habrá que hacer uso de otro tipo de terapias que son las terapias inmunológicas o también los medicamentos que tienen que ver con las sustancias que producen el asma, como por ejemplo los leucotrienos, y ya sabemos uso de los antileucotrienos, ¿no? Antileucotrienos o terapia inmunológica, ¿no? Entonces, más o menos así es lo que es el tratamiento más de base. Y luego tenemos lo que acabamos de ver en la emergencia, el paciente que yo voy a categorizar si es leve, moderado o severo. Entonces aquí vamos a partir o vamos a iniciar con un paciente que está en leve, ¿ya? Con un paciente que viene con un puntaje de Birman, por ejemplo, de 3, ¿no? Entonces que está por debajo de 5, ¿no? Entonces este paciente que inicia con nosotros nos dice el algoritmo que los leves yo les voy a poner de 2 a 4 UF con MDI, que es la forma, que es el inhalador, ¿no? Y les pondré lo que es el SABA, ¿no? Que es el rescate, el salbutamol. El salbutamol. Y este paciente yo lo observo 15 minutos. Mi paciente tolera bien, responde al tratamiento, alta. Mi paciente no responde al tratamiento, quiere decir que pasaré al escalón de lo que son las crisis moderadas. Y en las crisis moderadas, al paciente ya no le daré 2 a 4, sino le voy a dar de 4 a 10 puff, y acá haré mi rescate cada 20 minutos, esto más o menos va a ser en 1 hora, y a este paciente yo le puedo dar prednisona, le puedo dar un corticoide, no le puedo dar prednisona, le puedo dar prednisolona, 1 miligramo por kilo, ¿no? Entonces le puedo dar de 4 a 10 puff, o en todo caso también podría
¿podría nebulizar a mi paciente? Sí, pero podría nebulizar, entonces le colocaría salbutamol de 0,15 miligramos por kilo, por dosis, ¿ya? Entonces, a este paciente la prednisona todavía es opcional, tú lo evalúas, y como estamos en moderado, probablemente todavía tienes conservada la vía oral, intenta dárselo por vía oral, ¿ya? Vía oral, en la mayoría de los casos. Entonces, acá igual tenemos el paciente que ante este tratamiento, ante esta mayor cantidad de medicamentos responde bien, será el paciente que se va de alta, y luego tengo el paciente que no responde, y entonces ya entro a una crisis severa. Y en las severas, hablábamos de severidad también cuando el paciente satura, ¿no? Y justamente el pulmonary score, y eso creo que no te lo voy a decir, tiene acá un pedacito donde correlaciona tanto el puntaje con la saturación, ¿no? Entonces vemos que los graves entran con una saturación menos de 91. Entonces a estos pacientes que saturan un poquito, había que ponerles oxígeno. Entonces eso es lo primero, ponerle oxígeno para mantener una saturación por encima de 94. Y acá también te tengo que comentar que tanto los inhaladores como la nebulización se ha demostrado que son igualmente efectivos para tratar las crisis asmáticas en niños, ¿ya? O sea, no es porque uno sea nebulizado, que es lo que suelen pensar los papitos, que porque está con la mascarita y toda la parafernalia y sale el gas y todo, ¿no? Es mucho más efectivo que usar la aerocámara y usar un inhalador. Es igual. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es justamente aquí. En el paciente que está severo, en el paciente que está desaturando, la ventaja es que la máscara, que la nebulización va junto con oxígeno y entonces le vas a aportar a tu paciente también oxígeno, ¿ya? Pero hoy en día, por temas de COVID, intentamos en general no nebulizamos porque ocasiona aerolización, ¿verdad? Entonces, aerolización en un paciente que tiene una enfermedad respiratoria de base y que tú no sabes si tiene o si no tiene COVID, tú podrías estar esparciendo el virus, ¿no? Entonces, es en esta pandemia en que queda más que demostrado que los inhaladores son igual de eficientes que una nebulización porque ya no hacemos uso de las nebulizaciones, no las necesitamos. Ya, eso es en el tema de nebulizaciones. Podrías nebulizar, como te comento, o podrías seguir aplicándole puff a tu paciente. Si acá le puedo aplicar 10 puff, y acá sí yo le agregaré hipratropio. Hipratropio a mi paciente. Y lo otro, ya este paciente que está severo, sobre todo si yo vengo de una crisis leve, a este paciente hay que hospitalizarlo. Y lo que hay que hacer, tú date cuenta, es un paciente que está con un distrés respiratorio marcado, está desaturando, hay que asegurar vía aérea, ya tienen que entrar en el caso, tienes que, si estás en un centro de menor nivel, hacer referencia a un centro que tenga una UCI, pero tú no sabes en qué momento este paciente vaya a requerir un mayor soporte, ¿ya? Porque tiene una vía que no está, una vía aérea que no es mantenible, ¿no? En cualquier momento eso se va a cerrar por completo si es que no está respondiendo bien a su tratamiento. Y ya, y acá podríamos hacer uso de, por ejemplo, los corticoides, y podríamos seguir usando corticoide aquí, y en este caso podríamos usar ya tratamiento endovenoso como metilprednisolona, ¿no? Listo. Entonces, este es en el tema de lo que es asma, ¿ya? Tanto agudo como crónico. Y ahora, para acabar con la fase de lo que son las enfermedades respiratorias, vamos a ver el algoritmo de Stridor, ¿ya? Este también es más sencillo. Entonces, en estridor tenemos el estridor agudo, el que pasa de un momento a otro, o el que ha tenido por ahí un pródromo, y después tenemos el estridor con el que nacen algunos niños y se mantienen en el tiempo, y conforme van pasando los meses, ya el estridor va se mantiene y va empeorando, por ejemplo, cuando el niño está muy irritable, o cuando llora, o cuando lo echan, ¿no? Entonces, ese paciente que nace con este sonido, que nace con este estridor, tiene la sospecha de la laringomalacia, ¿no? Entonces, laringomalacia, que vendría a ser, que son las malasias, una falta de desarrollo, ¿no? Todavía no se ha desarrollado bien la parte de la vía respiratoria alta, y eso es lo que está ocasionando que hagan este sonido, ¿no? Entonces, aquí, por eso acá hay un bebito, y es desde el nacimiento, ¿verdad? Desde el nacimiento. Y más o menos nosotros podemos esperar de que ese desarrollo que vino incompleto se termine de hacer, se termine de cerrar hasta que el bebito tiene más o menos los 12 a los 18 meses, ¿no?
Si es un estridor muy severo que le ocasiona algún tipo de alteración hemodinámica al paciente, que hace que se ponga cianótico, por ejemplo, moradito, o que pasa este rango de edad, ya será un paciente que ameritará otros tipos de estudios para ver cuál es el grado de la laringomalacia y si requiere algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Que finalmente el tratamiento en aquellos pacientes que es muy severa, que no mejora, es colocar una cánula, ¿no? De traqueostomía para que puedan respirar sin dificultad, ¿no? Entonces ese es en el caso del paciente que nace con estridor. Pero luego tenemos al paciente que de manera súbita y aguda hace estridor. Entonces dentro de esos tenemos tres tipos de cuadros. Tenemos primero lo que es el CRUP, lo que vendría a ser la laringotraqueitis. En la laringotraqueitis son niños pequeños que están por debajo de los 3 años, entre los 6 meses y los 3 años, acuérdate de esto. Y acuérdate también la etiología. La etiología de Krupp es viral, es para influenza, ¿verdad? Para influenza, siendo más frecuente la 1 y la 3, ¿ya? Pero también puede ser producida por parainfluenza tipo 2. En el Krupp, una vez más, tiene su pródromo, un pródromo que va de 12 a 48 horas antes, con catarro, y posterior a esto van a hacer una tos, y esta es la que se conoce como la tos perruna, ¿ya? Una tos perruna, una tos metálica, que hace que el paciente finalmente no pueda hablar bien, que le hace que se ponga disfónico, y que cuando está tosiendo, cuando termina de toser, es donde tú escuchas este estridor, y es cuando él inspira. Cuando toma aire, ahí lo vas a escuchar. Entonces tiene un estridor inspiratorio. Listo. Y estos niños, por lo general, suelen venir en la noche se complica, ¿no? Listo. Después tenemos la epiglotitis. La epiglotitis también es causa de estridor, ¿no? Y estos sí son unos niños más grandecitos, entre los 2 años y los 6 años, y ya no es producida para influenza, sino que es producida, en este caso, por Haemophilus influenzae tipo B. Y acá lo que lo diferencia con el Krupp es que este paciente luce muy mal, luce tóxico, luce mal. Eso es lo que te van a decir y eso es lo que tú también vas a ver. Y es un paciente que viene con fiebre muy alta y viene con babeo, viene babeando, producto de lo que está inflamado, lo que es la epiglottis. Y como luce tan mal y evoluciona rápidamente a un distrés respiratorio, una dificultad para respirar, los pacientes suelen adoptar una postura de trípode, ¿no? Apoyándose con las manitos para poder respirar mejor. Entonces acá también está la postura de trípode. Ahora evolucionan rápidamente, todo esto es rápido, y luego van al distrés respiratorio, son distrés respiratorios bien marcados, bien severos, ¿ya? Entonces, acuérdate eso, dentro de los pacientes que vienen con estridor, el que viene con epiglotitis es el que viene peor, luce tóxico, luce mal, luce séptico incluso. Y luego tenemos la otra causa que es, digamos, es la más súbita, ¿no? Que es el OVACE, que es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Y esto es clásico, que la mamá se voltea un ratito, está cocinando y cuando da la vuelta ya está el niño con el estridor bien marcado, es bien súbito, estaba jugando con unos perritos muy pequeños y se pasó uno, ¿ya? Entonces en este caso, como es súbito, como es una cosa mecánica, el OVACE, la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, no produce fiebre, a diferencia de las otras, ¿no? No hay fiebre, tampoco hay prodromo, entonces no hay coriza. Y la clínica es justamente esa tos persistente, disfonía, y el paciente incluso por esa obstrucción que le está generando se puede poner cianótico, ¿no? Listo. Les he tenido un casito hace poco de un niño que a media tarde, a medianoche, no media tarde, mientras la mamá limpiaba,
él estaba comiendo y cuando se dieron cuenta ya empezó con el distrés así horrible y la mamá hasta el último no dijo este antecedente de que ella de verdad no había estado atenta. Finalmente cuando le hicieron la fibro para ver si no había algo ahí que le estaba ocasionando todo esto porque la tos persistía y él se ponía cianótico todo el tiempo, encontraron en bronquios un maní. Un maní es lo que le estaba produciendo eso, ¿no? Una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Listo. Y ahora vámonos a cómo vemos la severidad en estos casos de estridor. Entonces, para eso lo que es la escala que usamos es la escala de Wesley. Wesley. ¿Ya? Que es la que está acá y vamos a llenar juntos, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos primero, te estaba diciendo que lo que tú te tienes que acordar es que evalúan las escalas, ¿ya? Entonces, ¿qué evalúa esta escala? Evalúa el estridor, en qué momento lo escuchamos, evalúa cómo está el esfuerzo respiratorio del paciente y eso lo ve a través de los tirajes que tiene, evalúa la ventilación y cuando se refiere a la ventilación es cómo está pasando el murmullo vesicular, evalúa si el paciente tiene cianosis o no, y si ya esta obstrucción del área es tal que el paciente ya presenta algún trastorno de conciencia, ¿ya? Entonces recuerda que en el que va de 0 a 5 también, y pues obviamente 0 será lo que menos que hay y 5 será lo máximo. Entonces, en lo que es estridor en el 0 el paciente no tiene, no sabemos ni por qué le estamos haciendo la escala, pero no tiene. 1 es cuando se agita, porque ya recuerdas que cuando te hablaba de laringomalacia te decía que el estridor siempre empeora cuando un paciente se agita. Y 2 es cuando tiene el estridor incluso en reposo, ¿ya? Está sentadito y tú lo escuchas, ¿no? Entonces, después en el tema de los tirajes tenemos que en 0 una vez más será que no hay nada y después tenemos leve, moderado y severo o en este caso intenso, ¿ya? Intenso. En ventilación, una vez más iniciamos con normal y luego tenemos bajo, eso es lo que mide porque recuerda que tiene que medir alteración ya que va de 0 1 a 2, ¿no? Ventilación disminuida y en el 2 sería muy disminuida. Listo, nada más. Y ahora los dos siguientes ítems son ítems de severidad, ¿no? Si hay cianosis es severo, si hay trastorno de conciencia es severo. Entonces, de entrada 0 será que no hay cianosis y que la conciencia está normal. Y en cianosis 4, o sea, ya lo más severo, no lo más lejano, 4 será que se pone morado cuando se agita. Y 5 ya que incluso en reposo viene está moradito, no está cianótico. Y en conciencia, bueno, en conciencia solo tenemos normal y anormal, y el normal será cuando está en 0, y el anormal será el otro extremo, ¿no? Cuando está alterado, está el otro extremo, está en 5, ¿ya? Y entonces yo necesito saber cuándo mi paciente está leve, cuándo está moderado, etc. Entonces, ¿cómo es esto? Si es menos de 2 puntos de leve, si está entre 3 y 7 es moderado, si está entre 8 y 11 es severo, y si ya pasa los 12 puntos, este paciente es un paciente que necesita apoyo de inmediato y asegurar vía aérea porque está en un fallo respiratorio inminente. En cualquier momento ese paciente termina intubado. Entonces, una vez que yo ya sé en qué categoría o en qué grado de severidad está mi paciente que viene con estridor, eso me va a ayudar para tomar las decisiones con el tratamiento, ¿ya? Entonces, acá te lo he puesto como si fuera un semáforo, verde, amarillo, naranja y va hasta rojo, ¿no? Entonces tengo verde sería el leve, según mi escala de Wesley, que está menos de 2. Entonces, este paciente que está leve, yo le puedo dar sintomáticos y creo que la causa es un CRU. Por ejemplo, no le daré sintomáticos para ese catarro y lo que le voy a dar es intentar desinflamar. Y acá también, así como en el tratamiento del asma, la piedra angular era el corticoide inhalado, aquí yo me voy a hacer ayuda siempre de lo que es el corticoide también. Y acá el que más se usa en el caso de estridor es la dexametasona. Entonces, a este paciente yo le daré de entrada un manejo de soporte sintomáticos para la casita, para que no se agite, y le puedo colocar dexametasona. Pero recuerda que está leve, entonces intenta hacerlo por vía oral. Acá es por vía oral nomás, y le daré quizás dosis bajitas nomás. Y acá la dosis va de 0.15, perdón, de 0.15 a 0.6 miligramos por kilo. ¿Ya? Por kilo dosis, y también, eso es otra cosa, solamente se le dan a veces una dosis, ¿ya? Listo. Y intentamos darle por vía oral, siempre cuando son leves. Después tenemos el paciente que me salió un poquito más comprometido.
y está en un cuadrito de moderado. Entonces al paciente que está moderado, yo sí le pondré ya un poquito más de Dexa. Nos recomiendan ya darle una dosis máxima por kilo, que en este caso está 0.6. Dexametasona 0.6 miligramos por kilo dosis. Aquí como todavía está moderado, también se lo podría dar vía oral, es una dosis única. Y podría hacerme uso, en este caso, de las nebulizaciones con epinefrina para intentar también bajar la inflamación a un nivel más local, ¿ya? Entonces acá, en el moderado, es donde entran las nebulizaciones con epinefrina, ¿ya? En el leve no, en el moderado. Y ahora, este paciente que viene con un estridor que yo he catalogado con mi escala de Wesley como moderado, es un paciente que se tiene que quedar, a este no se puede ir. Y después de que yo le di su Dexa y después de que yo lo nebulicé, lo voy a observar más o menos entre 3 y 4 horas. Y si esto mejora, si el estridor baja, si el paciente está leve y no tiene signos de que se vaya a complicar, yo le podría dar de alta recién, ¿ya? No es que le doy la Dexa, le doy la nebulización y lo mando a su casa, no. Entonces hay que revaluar. Después tengo al paciente que está en una categoría de severo, y en el de severo, que en este caso también es un paciente que se hospitaliza, ¿no? Yo puedo darle inicialmente lo que le di al moderado y lo puedo repetir, ¿no? Lo repito de ser necesario. Puedo repetirlo y en este caso pues el corticoide ya entrará de manera distinta porque ya es severo, ya va a ser más difícil que yo tenga conservada la vía oral. Le puedo dar intramuscular, le puedo dar endovenoso y así, si se puede pues le daré vía oral. Y aquí bueno es un paciente que obviamente está hospitalizado y luego finalmente tengo acá el paciente, el último, el que tiene más de 2 en la escala y es el que está en falla respiratoria inminente y ese es un paciente que tiene como primer objetivo asegurar vía aérea, ¿ya? Es un paciente que sí o sí también tenemos que estar en un lugar donde haya UCI, ¿ya? Porque ¿cómo aseguramos vía aérea? En estos casos son un paciente tan comprometido, probablemente haciendo uso de algún método invasivo, como por ejemplo colocar un tubo intubarlo, no colocar un tubo, poner una máscara laringia, algo que pueda hacer que esa vía no colapse, ¿ya? Entonces, ese paciente sí o sí en un lugar que tenga UCI.